Hay temas que parecen ser de nunca acabar, tristemente. La salud en cuidados intensivos es el tema de la noche de hoy en nuestro programa. Don Germán Mendoza, ¿cómo está usted? Muy bien, Nacho, muchas gracias. Un saludo a nuestro invitado, ya se los vamos a presentar. Y a todos nuestros televidentes, muchísimas gracias por acompañarnos como siempre. Participen como siempre lo hacemos en las redes sociales, envíenos sugerencias de temas, críticas, comentarios, todo lo que quieran hacer a través de las redes sociales, de los correos electrónicos. Nos gusta que participen con nosotros. Antes de comenzar el programa, Nacho, quiero decir que le agradecemos mucho la presencia al doctor Germán Reyes, ya se lo vamos a presentar, decía, por habernos acompañado en esta oportunidad, pero sí tenemos que decir que teníamos otros dos invitados para que tratáramos el tema que nos ocupa en esta oportunidad, pero lamentablemente coincidieron los dos en dificultades al mismo tiempo, no pudieron llegar por algún inconveniente, nos avisaron ya sobre el tiempo. Ojalá podamos tener a estas personas de 14+1, de Somos 14+1, que agrupa a todos los hospitales y clínicas del departamento de Antioquia que están en crisis por el tema de la deuda, de la cartera morosa. Ojalá algún día puedan sacar tiempo para acompañarnos aquí en el programa. ¿Y cómo le íbamos a cancelar al doctor Reyes? Aquí sentado juiciosito a la hora que era. Puntual. Muy bien. ¿Usted qué? ¿Usted no es la hora de echarle bisturí a esta salud de este país? ¿O qué, doctor Reyes? ¿Cuántas veces hemos estado aquí? El mismo tema, Nacho, Germán, muchas gracias por la invitación, pero varias veces hemos estado. Claro. Recuerdo yo un debate muy importante que hubo de medicamentos, que ustedes tenían una buena información y hicimos un buen programa. Todavía ese programa se repite en algunos escenarios, inclusive de orden académico, Qué bien. que se hizo aquí. Muchas gracias por la invitación, sí. Esperamos darle buenas noticias a los televidentes. Hoy no vamos a dar buenas noticias. Algún día. Hoy no, porque estamos desenredados. Muy enredados. El doctor Germán Reyes es el presidente de ASMEDAS Antioquia, Asociación de Médicos. Asociación Médica de Antioquia. Médica de Antioquia. Germán, usted quien maneja la información numérica. Bueno, son muchas cifras y insisto en que qué bueno que hubieran venido nuestros otros invitados para que nos ayudaran a entender un poquito esto de la deuda, de la cartera morosa. Pero lo que podemos decir en términos generales, Nacho y televidentes, es que está en crisis la salud y digamos que eso no es nuevo, pero se está empeorando la situación. Ese de 14+1 que la gente de pronto no tiene claro qué es, pues hace muchos años que las clínicas y hospitales se reúnen periódicamente, pero después de que comenzaron a sufrir por esas deudas que no les pagaban, las EPS principalmente, pues ellos decidieron unirse en 14+1, pero también está la gente de ASMEDAS que ha participado en las movilizaciones que ellos han hecho, porque es que ya no aguantan más. Y recuerde, Nacho, que aquí lo dijimos hace algún tiempo, hablando específicamente del Hospital San Vicente Fundación, llegó un momento en que estas personas del Hospital San Vicente Fundación no tenían ni siquiera para pagar los servicios públicos, tenían una deuda de los servicios públicos que tuvieron que negociar con EPM porque no tenían plata y tenían que comenzar a suspender algunos servicios. Ya la semana pasada veíamos como 20 hospitales del departamento de Antioquia tuvieron que suspender servicios a 3 EPS. Una es Comeva, el otro es la Fundación Médico Preventiva y el otro es Saludcop, para variar Saludcop. Es decir, lo que estamos hablando hoy, Nacho, lamentablemente lo hemos venido hablando hace mucho rato, pero lo decía yo al principio, en vez de mejorar la salud, pues está en cuidados intensivos, como es el título del programa de esta noche. La cosa se está poniendo peor, las deudas no se pagan y los hospitales han comenzado, como lo decíamos ahora, a tener que dejar de prestar servicios a los usuarios que en últimas pues son los más perjudicados de esto. Y son cifras millonarias de las cuales vamos a hablar en segundos, Nacho. Doctor, explíquenos un poco, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, primero una predicción que vale la pena hacer. 14+1 reúne clínicas privadas y una que otra fundación sin ánimo de lucro. Hay otra organización que es AESA, que es Asociación de Empresas Sociales del Estado, que es la que aglutina a los hospitales públicos del departamento de Antioquia y que hacen parte de otra organización nacional. Nosotros en Antioquia tenemos algo que llamamos la Mesa Nacional Seccional Departamental por la Defensa del Derecho a la Salud. Allí está todo el mundo, menos las EPS.
Es decir, están todos los prestadores, las organizaciones de los trabajadores, menos las EPS. ¿Qué es lo que está pasando? Yo lo dije hace poco en un programa de radio. Lo más preocupante es que hoy, digamos, hace algunos meses, las clínicas privadas están haciendo parte de la protesta, digámoslo así. Están marchando con nosotros. Antes eran los hospitales públicos. Antes era solamente la red pública hospitalaria. Hoy los hospitales, pues, las clínicas privadas están marchando con nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Que el problema se ha agravado. No, pero considerablemente. Pero considerablemente se ha agravado. Si uno revisa las cifras que ustedes tienen ahí en sus manos, Nacho y Germán, podemos observar con toda precisión de que la deuda, que es uno de los problemas, no son todos los problemas del sistema de salud, ese es uno de los problemas, que la deuda de las EPS, del FOSIGA y de los gobiernos departamental y municipal, en lugar de ir disminuyendo, va aumentando. Sí, está aumentando. No solamente en el monto, sino que se va envejeciendo. Más impagable. Lo que me impresiona es que tiene meses donde hay que decir, pues a razón de 10.000 millones de pesos mensuales, el caso mayo-junio, que estaba en 1.467 millones y pasó al mes siguiente a 1.474. Estamos hablando de 10.000 millones de pesos mensualmente. No tiene sentido. Aquí vemos, Nacho, hay un porcentaje, ahora el tendencia. 10% que ha aumentado. En la gráfica que tenemos aquí, Nacho, se puede ver la tendencia. En vez de disminuir, pues está aumentando al punto de que se está volviendo insostenible, y veíamos hace un momento las marchas en las cuales estaban participando, como lo decía el doctor Reyes, Nacho, no solamente los hospitales públicos, porque antes uno veía que eran los hospitales públicos los que salían a marchar y ahora se unieron todos. Pero venga, llevémoslo a lo coquito, Germán. Claro. Una clínica privada, cualquiera de las muchas tan buenas que tenemos acá. Llega Nacho López, enfermo, entró por urgencias, allá me atienden muy bien, si no tengo prepagada, si tengo prepagada saco mi carnecito, pago mi valecito en algunos casos, ya me atendieron. En otros casos no hay gente que no tiene eso. ¿Qué pasa? Me atienden. ¿Y quién paga? ¿O qué es lo que está pasando? O sea, el 1,5 billones de pesos lo estamos debiendo como nosotros. ¿O quién? Las EPS. Por eso, pero entonces explíqueme. Entonces yo llegué allá y llegué con mi EPS. Bueno, entonces resulta, Nacho, que es que a la EPS ya le pagaron. Nosotros tenemos un sistema de salud, los que contribuimos al sistema, al régimen contributivo, que pagamos en nuestro salario una cotización, estamos pagando por anticipado la prestación del servicio. La plata está. Es decir, ¿por qué? Porque a usted le descuentan de su salario y eso llega a las arcas de las EPS. Sí, señor. Y mensualmente, porque eso no hay cómo decir que no se pagó. La última reforma tributaria, recuerden ustedes, descontó la cotización del empleador. Sí, la asumió toda la empresa. La cotización del empleador pasó en empresas grandes de más de 50 trabajadores a nutrir el sistema financieramente vía impuestos nacionales. Sí, señor. Pero la cotización del trabajador, el porcentaje correspondiente, sí lo recaudan las EPS, lo reciben, están en sus bolsillos. O sea que nosotros ya hemos pagado la atención por anticipado. Es un prepago, es un sistema prepago. La atención que nos niegan. Claro, igual el sistema, el régimen social. A mí me llegó mi sueldo y me llegó descontado eso y ya está pagado. Ya eso está no pagado, es que el empresario que usted le pueda presentar. ¿Y a quién le pagaron? A la EPS. A la EPS en la que uno esté. En la que usted esté, a esa. Hay varias. El recaudo muchas. Y tal Listo. cosa. ¿Qué pasa entonces con la plática de la EPS? Yo voy a la EPS para que me atienda, ¿o qué? Usted tiene que ir a la EPS para que la EPS autorice, y si la EPS no tiene contrato con esa institución prestadora de servicios de salud, pública o privada, no lo atienden, punto. Muy bien. ¿Y qué es lo que está pasando hoy? Por ejemplo, una que citaba usted ahí, Nacho, ahora, la médico preventiva. Médico preventiva es una especie de institución prestadora de servicios de salud, pero hace las veces de intermediario financiero de los recursos de la nación para atender el magisterio colombiano. ¿Cierto? Pero resulta que es que la médico preventiva, que recibe los recursos de la nación, del fondo del magisterio, no le paga a las clínicas, no le paga a los hospitales de los pueblos, y tiene una deuda así, ahí debe figurar la médico preventiva. Pero venga. Entonces el hospital atiende. Yo quiero que usted, porque quiero que los televidentes le quede muy claro.
Una EPS no presta servicios de salud. Generalmente no. Generalmente no. Ahí pueden prestar algunos servicios de primer nivel, pero generalmente son como de urgencias, para una gripita, para el dolor. Generales. Eso, va uno allá que uno lo ve. General. Es el primer como filtro que ellos hacen. Exactamente. Pero para cualquier otra cita médica yo debo ir y pedir, hombre, me tengo que hacer una cirugía de la rodilla como me pasó a mí. Me tocó ir a la empresa, a la EPS mía, ellos ya me firman el papelito de acuerdo a la cosa y me la autorizan para que yo vaya a cualquier clínica, ya de mi gusto, la que ellos me recomienden, a hacerme esta cirugía, ¿sí o no? Se la hacen, la cirugía. Pero yo no la pago. La paga la EPS, la debe pagar la EPS. La debe pagar la EPS. Pero resulta que es que pasa un año y no se la ha pagado. A usted ya lo operó la clínica, ya lo operó el médico, pasó un año y resulta que es que la EPS no le ha pagado a la clínica, sea hospital público o privado. Entonces, permítame, le hago la pregunta del millón para que terminemos el programa rápido. Entonces, los de las EPS están tapados de la plata. Pues supuestamente, ellos acaban de decir que porque esa plata... Claro, porque es que si deben 12 billones de pesos. Oiga, es que la cifra es grandecita, señores televidentes. Son 12 billones de pesos, con B grande. Sí. Eso, mejor dicho, ni se imagina uno dónde... Ni en este las EPS le están debiendo eso al sistema hospitalario, público-privado. La mayoría de esa plata es de las EPS. Hay otra plata que es del FOSIGA y otra Muy plata... bien, sí, pero hablemos de esta otra, listo. Pero el grueso grande son de las EPS. ¿Por qué no pagan? No tienen. Dicen que no tienen. ¿Y entonces nosotros qué es eso? decimos, lo que pasa es que cambió la plata de bolsillo. El caso emblemático, digámoslo así, es Salucop. Esa plata era para prestar servicios, la plata de la cotización para prestar servicios. ¿Pero servicios de golf? No, ni de golf. No sé. La norma era para pagar servicios. Entonces cogieron esa platica y en lugar de pagarle a las clínicas, de pagarle a los hospitales o a los médicos individual, la cambiaron de bolsillo, la volvieron patrimonio. Sí. La convirtieron en apartamentos o la convirtieron en canchas de golf. Y eso no solamente es Salucop. Y hay unas investigaciones grandes sobre el tema. Entonces, hay un problema. Y ese problema es un problema del diseño del sistema. Del diseño del sistema. Hay muchas normas, muchas leyes, lo que sea, pero es un problema del diseño del sistema. Pero venga, doctor que es lo que nosotros decimos. Reyes, porque usted conoce bien el tema y yo lo toqué contextualizar un poco más para que mis televidentes lo entiendan. No están pagando ni un peso. ¿O están pagando a poquitos? Claro, pagan de a poquitos. Por eso es que la deuda sigue creciendo en los niveles en los que estábamos viendo acá. Por eso la curva va para arriba. Pero esta curva que va hacia arriba no quiere decir que no hayan pagado. Sí siguen pagando, pero mucho menos de lo que tienen que pagar. Claro, no pagan lo que deben. Ni hay compromisos de pago serios. Incluso aquí en Antioquia, a nivel nacional, que ha promovido el Ministerio de Salud, acuerdos de pago, lo que ha hecho el ministro. Se sientan las EPS con los hospitales, los públicos, los privados, a hacer conciliaciones y acuerdos de pago. Llegan a acuerdos de pago. Digamos, me deben 10.000 millones de pesos. Bueno, pague 5.000 y queda debiendo 5 y vamos a ver cómo es que lo van a pagar. Como cualquier negocio. Y resulta que esos acuerdos de pago no los cumplen. Y no hay nadie que los haga cumplir. Es lo que nosotros decimos, hombre, señor ministro, a usted le faltan calzones, para decirlo con toda sinceridad. ¿Cierto? Porque tiene todos los instrumentos legales para obligar a que las EPS paguen. Embarguen las cuentas, esculquenlos donde tienen la plata. Porque es que el sistema está en crisis y no aguanta. Pero entonces, bueno, viene la pregunta de Germán. ¿Está en crisis porque no da? ¿Porque estamos gastando más en salud de lo que están recaudando ellos? Bueno, hay una pregunta que no se ha resuelto, indiscutiblemente. Pero no se ha resuelto hacia el futuro, diría yo. ¿Por qué no se ha resuelto? Es decir, hay unos estudios que dicen que hacia el futuro hay que aumentar el gasto en salud. Y el ministro puede que tenga razón ahí, sobre todo Alejandro Gaviria, y entonces está empujando los impuestos y está empujando el aumento de la cotización en una próxima reforma tributaria. Es posible que sí, pero hacia atrás, con el plan de salud que había, con las limitaciones que habían del plan obligatorio de salud, es posible que alcanzara la plata. Lo que pasa es que se ha perdido la plata por muchos rotos, digamos así. Uno, lo que estamos denunciando ahorita, las EPS. Otro, la Secretaría de Salud, ¿cierto? La corrupción en la Secretaría de Salud. Y en otro, tienen razón los críticos de que
que no solamente es el tema de las EPS, sino que también hay un tema de las secretarías de salud y los niveles de corrupción en otras, digamos, sistemas, en otras partes del sistema. Pero está bien, en aras de la discusión es posible que se adelante con la nueva ley estatutaria de salud, que creo que hablamos aquí en un programa, una nueva ley estatutaria de salud, donde existe con toda claridad la autonomía y un plan de salud mucho más amplio, vayamos a necesitar más dinero. Pero necesitamos solucionar el problema ya. ¿Por qué? Porque si conseguimos más dinero, con el cual podríamos estar de acuerdo para el sistema, no es para entregárselos a las EPS para que sigan haciendo la fiesta o para que se refinancien, que es la crítica que le estamos haciendo al ministro con el último decreto que sacó el año pasado, que sacó un decreto no para favorecer y para solucionar el problema de las IPS, o sea, de los prestadores, sino para solucionar el problema de las EPS. Les da 7 años para que se refinancien. Entonces, si vamos a conseguir más plata de todos los ciudadanos, Nacho, de los través de impuestos nacionales, para refinanciar las EPS, ahí sí no jugamos nosotros, porque ese sí no es el tema. Claro. Entonces, hagamos la reforma y veamos a ver cómo es que vamos a poner en cintura a las EPS o cómo las vamos a eliminar del sistema, porque yo he dicho con toda precisión que no son necesarias, para ver si hacemos un nuevo modelo, hombre, para que a los servicios le llegue a la gente. Es que hay mucha gente pobre, es que hay mucha gente necesitada en todas partes del país, en las zonas apartadas, que necesitan de la atención. Y no se les puede dar atención porque no haya una voluntad y una claridad y una solvencia de parte del personal de salud y de los médicos, sino porque no hay cómo. Físicamente, Puerto Río, le digo, Nacho, Puerto Río no es casa. Antioquia que sea digamos, preciado históricamente de que en los hospitales algo había, a diferencia de los hospitales de la costa. Ya no hay nada. Ya en los hospitales del departamento de Antioquia está faltando la gasa, cosa inconcebible. Que eso pase en la costa, que pase en el Chocó. Pues, Valle y juega. Sí, pero aquí no. Pero aquí no Doctor Reyes, permítame, vamos a hacer una breve pausa y volvemos con ustedes a Nos Cogió la Noche. Cuando uno se sienta a leer estos informes que nos entrega aquí, somos 14 más. Más uno. Hombre, a la UPB, a Las Vegas, al SOMA, al CES, Clínica del Prado. O sea, uno ve que les están debiendo unas platas. Es que mire, el Hospital Universitario San Vicente Fundación, 305.000 millones de pesos a junio. Eso es una cantidad de dinero impresionante. Ese es el presupuesto de Metrosalud, por ejemplo. Por Dios, es que mira el que más le den a la IPS Universidad de Antioquia. 310.000 millones de pesos. ¿Cómo va a operar un negocio así, Germán? Bueno, ahora, no, imposible. Por eso es que ellos, decía yo al principio, Nacho, lo decía el doctor Reyes, ya ahora, como les tocó también, entonces ya saben que el problema no es solamente de uno, sino de todos. Y las preguntas que hacemos ahora es por qué permiten que pase eso, por qué no pagan si tienen la plata supuestamente y por qué no los obligan. Y la idea es, por más mecanismos jurídicos que haya, uno ve que no pasa nada. Y acuérdense que hablamos también aquí, doctor Reyes, de la reforma a la salud y comenzó el presidente a hacer unos anuncios de cambiar el tema de las EPS por otro nombre distinto, pero que terminaba siendo lo mismo. Es decir, cambiarle el nombre de las cosas, vender el sofá. Seguimos en las mismas, las EPS siguen haciendo lo mismo, siguen intermediando, sigue teniendo que ir uno a pedirles permiso a ellas para que lo atiendan cuando uno tiene el derecho ya adquirido, y usted lo ha dicho muy sabiamente, doctor Reyes. A uno le distinguen entre lo de la EPS y lo de la prepagada, pero es que lo de la EPS también es prepagada, a uno nunca lo atienden y pague después, sino que ya pagó. ¿Ya pagó? Eso ya está prepagado, deberían atenderlo igual que como en la prepagada, pero no pasa. Y no ha pasado nada. Y eso de que las EPS pueden desaparecer parece que no lo entiende todo el mundo menos el gobierno. ¿Por qué están reacios a eliminarlas? ¿Qué es lo que pasa ahí? Yo diría que hay intereses comunes. Hay intereses comunes entre el gobierno y las EPS. No solamente este gobierno, todos los gobiernos y los políticos, para decirlo con toda claridad.
han financiado campañas políticas, han apoyado gobiernos, manejan mucho dinero. Esto es lo que nosotros hemos dicho, un negocio que no debería ser así. Es decir, en los países desarrollados, en los países con culturas mucho más avanzadas, los dineros, sobre todo los dineros de la salud, hay que respetarlos. Hay que respetarlos, hay que respetarlos y tener una bolsa especial. Que sean dineros del Estado, que los gobiernos no le metan la mano a esos dineros, sino que sean exclusivos y tener rigidez en eso. A pesar de que nosotros constitucionalmente, Nacho y Germán, los dineros de la salud son exclusivos, no son inembargables, lo mismo que las de la educación. Sin embargo, aquí pasa lo que pasa, ¿cierto? Es decir, hay las normas, están las leyes, pero nadie interviene con seriedad. Es decir, hay intereses cruzados, y no solamente en salud, sino en el tema de pensiones y lo demás. Es decir, se mueve mucho dinero. Es un negocio para el que maneja el negocio que tiene mucho dinero, 45 billones de pesos. Es una tajadita grande, entonces todo el mundo quiere meterle la mano y tocar ese dinero. ¿Quiénes son los que salen perjudicados aquí? Es evidente, las instituciones, los trabajadores que no les pagan, la adeudan, y los usuarios, los enfermos, que les prestan mal servicio, pero no por voluntad ni por culpa de la institución, o por voluntad o culpa de los profesionales, sino por culpa del modelo. Claro. Ahora, ¿por qué no se han cerrado servicios? Que es la pregunta que cualquiera se haría. Es decir, que esas deudas, 350.000 millones de pesos, ¿por qué el San Vicente o cualquier otro no ha cerrado servicios? Es muy sencillo de entender. Ellos están endeudados. ¿Con quién están endeudados? Con la banca, con los bancos y con los proveedores. Hay proveedores que les dan largas, digamos así, es que les dan tiempito porque han sido buena paga, porque son instituciones prestigiosas, porque en una de otra forma hay solidaridad por la actividad que se realiza, que es proteger la vida de la gente, y entonces los proveedores aguantan un poco en el suministro de los medicamentos, en el suministro de los insumos, en los pagos de la lavandería, servicios públicos. Creo que hicieron un acuerdo en el caso del San Vicente de Paúl que había 120 millones de pesos. Es decir, hay cierta consideración de una parte de la sociedad para con las instituciones y les dan gabelitas de tiempo de pago. Y los trabajadores igualmente, los trabajadores se aguantan 1 o 2 meses sin pagarles, ¿cierto? Como los de la IPS Universitaria que les deben casi que un mes, o los de San Andrés que no les pagan, los de Barranquilla, o unas partes del país donde les deben 4 o 5 meses a los médicos y a los trabajadores. Por eso, pero llega un punto en que nadie más aguanta. Es como si a Cosmovisión le debieran toda la plata, Nacho. ¿Usted qué hacía? ¿Qué hace aquí con todos? Salir del aire. Bueno, los trabajadores se la aguantan. No, seguramente me buscan o nos buscan otro para que le montemos un sindicato o para presionar una demanda para que pague, ¿cierto? No, y está claro pues el concepto como usted nos lo muestra. O sea, sabemos que todos están endeudados, todos tienen deudas con préstamos, y ahí en última instancia se vuelve una cadena. Es una cadena. Germán. Yo quería hablar sobre lo que decía el doctor Reyes hace un segundo, cuando siempre hemos insistido, cuando ha venido usted, de que las EPS no son necesarias, o al menos eso es lo que aparentemente queda claro. Es una intermediación para que ellos ganen plata. Sí. Es la plata que tendría que ir directamente a los que prestan el servicio, de donde se recaude y ya no más. Los del medio sobran, como sobran toda la intermediación en cualquier actividad económica. Sobrarían. Pero la pregunta es, se supone que se confía en los privados para que no llegue lo público y haga lo que no debe hacer, porque a eso estamos acostumbrados en Colombia. Y entonces, ¿quién manejaría eso y quién resguardaría esa plata? Ni lo uno ni lo otro. Si queda manejándolo solamente el sector público, pues tampoco hay garantía de que no se toquen. Porque ya hemos visto que lo que pasó acuérdese, con el tema de las pensiones, que esa plata la usaron para otras cosas, y ahí están, digamos que con problemas por la gente que mucha gente que no se pensiona porque no hay la plata suficiente. Y en la salud, ¿quién garantizaría que solo manejado por el sector público no pasaría lo mismo? Habrá que establecer mecanismos claros de control, no solamente institucional, sino control ciudadano. Es decir, unas grandes veedurías ciudadanas que vigilen la plata de ellos. No solamente los políticos, lo que yo decía, de considerar esos fondos, esos dineros como fondos estatales, como fondos de toda la ciudadanía, y que por lo tanto
toda la ciudadanía tiene que cuidarlos, tiene que estarlos vigilando. Entonces, mecanismos de participación ciudadana de seguridad ciudadana que vigile que esos recursos no se desvíen, porque se pueden desviar por muchas partes, desde los prestadores hasta los políticos y las secretarías, en fin. Hay forma de establecer otros mecanismos diferentes para controlar esos dineros. EPM es una empresa pública, ¿o no? Y EPM ha sido catalogada históricamente como una empresa digamos, que se ha manejado con transparencia, ¿cierto? Entonces la transparencia y que la ciudadanía sepan que se está gastando el dinero es una de las formas de controlar que la corrupción disminuya hasta desaparecer, que es lo ideal, puede ser la utopía, pero es lo ideal, ¿cierto? Es que la gente cuide lo suyo y enseñarle a la gente de que ese dinero que haya, que se recogió entre toda la sociedad, es para garantizar su derecho y que por lo tanto, como es para garantizar su derecho, tiene que cuidarlo. Eso es muy utópico lo que usted está diciendo. Es un sueño, pero bueno, por algo se arranca. Pero hay que lo que hacerlo. pasa es que no solamente es el control del dinero, sino también el control de los procedimientos. Ah, bueno. Porque se ha visto también aquí, o se veía que por eso nace este cuento de las EPS, que había una alcahuetería también en ese sentido bastante grande. Alcahuetería y descontrol. Cirugías inexistentes, había muchas trampas. Cuando el Seguro Social. Sí, claro, hubo una cantidad de irregularidades. Recuerdo algunas cirugías y trasplantes del corazón que nunca se hicieron y las pláticas fueron para otro lado. No, todavía. Ah, todavía. Sí, claro. O cuando, claro. Había unos casos tan chistosos, podemos decir, me acuerdo un caso de un servicio de ambulancia de un piso a otro en un edificio, acuérdese, doctor Reyes, o cuando hacían operaciones de temas de embarazo a un hombre, algo así, una cesárea a un hombre. No, todavía. Todavía. Claro. La última, entonces las EPS también fallan. Se carterizaron, montaron un cartel. Muy bien. Recuerden, montaron un cartel. ¿Qué es un cartel? Un cartel es que diferentes entidades se ponen de acuerdo para poner los precios. ¿Qué? Una rosquita. La rosca, entonces el arroz es a 100 pesos y nadie lo puede vender por debajo de 100 pesos. Que no es el precio de costo, puede ser menor, pero se ponen de acuerdo para establecer el precio. Eso es un cartel y está prohibido, los monopolios están prohibidos aquí y en muchas partes del mundo. Entonces las EPS nuestras se carterizaron y desfalcaron al FOSIGA en cerca de 2 billones de pesos, lo denunciamos nosotros, los médicos, a través de la federación y lo demás, ¿cierto? Y quedaron un hueco en las arcas del Estado, precisamente por los altos precios de los medicamentos que en una u otra forma el Congreso intervino y este gobierno intervino en la ley, la Corte Constitucional intervino y hace parte de un artículo de la ley estatutaria muy importante, control de precios de medicamentos, control de insumos, porque ahí se va la platica, ¿cierto? Si una cosa se puede comprar y dársela al proveedor, al que la aplica un insumo en 100 pesos, pero las empresas que lo producen están carterizadas y lo venden a 1.000 pesos y pucha, pues se lleva la platica, ¿cierto? Se lleva la platica, desfalcan el sistema. Ese es un tema también serio y que lo trató la Corte Constitucional en la sentencia que estamos hablando de la ley estatutaria. Le dice al gobierno, es necesario controlar los costos todos, los de los medicamentos y los de los insumos, y crear una institucionalidad que controle, precisamente para que la poca plata que pueda haber, los sistemas de salud siempre son muy costosos, necesitan mucho dinero, no se pierda y le pueda llegar a los que lo necesitan. Muy bien. Es que el dinero lo necesitan son los enfermos. Van adelante. No, yo tengo aquí una inquietud, doctor, porque le hemos echado la culpa a las EPS y ganado se lo tiene, lo tenemos que decir así, porque esos casos que se han descubierto y los que usted nos dice que no se han investigado suficientemente y que terminan últimos pues afectando a las EPS y a los usuarios. Pero existe el FOSIGA, se supone que hay un fondo de garantías, que esa plata está ahí, y mire, aquí me encuentro en esta cifra que en segundo lugar, en las deudas que tienen con las clínicas y hospitales de Antioquia, está el FOSIGA. Que no paguen estas EPS, ya sabemos que tienen esas prácticas y no está bien, pero digamos que ya nos acostumbramos a eso, mal hecho, pero nos acostumbramos, pero el FOSIGA, ¿por qué debe? Oiga, y con un dato más contundente, mírelo bien, el FOSIGA en días de cartera es el que más tiene, 720. Mire que el primero, que es EMDI, Salud, Empresa, Mutual, Desarrollo,
estaba en 360 días de cartera, pasó a 720, pero Fosiga sí queda con los 720 al 2015 y al 2014. Bueno, el Fosiga es un fondo de garantía nacional que maneja a través de una fiducia los dineros de la salud, Sí. en general, y sobre todo los dineros del régimen subsidiado, desde los del CISBEN. Allí está la mayoría de ese dinero. ¿Qué pasa? Que el gobierno, los gobiernos, no solamente los anteriores, Nacho, eso es un tema histórico, tienen la platica en TES, es platica del régimen subsidiado, para los pobres, para que le llegue a los hospitales para atender y para comprar y para atender a los enfermos. Esa platica la tienen en TES, o sea, títulos del Tesoro Público. Deuda pública. Sí, son bonos del Tesoro. Y entonces esos títulos no los tienen en tesorería para apalancar deuda externa. ¿Sí me entiende? Como soporte de la deuda externa y presentar al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional que no estamos tan mal, para que nos sigan prestando plata. Entonces esos los han tenido allá guardaditos. Hubo un fallo del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional que le ha hecho al gobierno y ha ido saliendo algún dinero. Hoy creo que ha salido bastante dinero de allá, del Tesoro Público, para que se lo traslade al Fosiga y poder pagar eso, que es uno de los enredos que tienen hoy. Hoy el gobierno está diciendo que ya retiró toda la plata del Tesoro Público, lo pasó al Fosiga y que no tiene plata, que no tiene plata suficiente. Y la pregunta es, ¿eso es legal? ¿Eso se puede hacer? Claro, lo han hecho. Aquí hay normas para todo, para hacer las cosas bien y para hacer las cosas mal hay normas, que es la otra contradicción de nuestro sistema político. Oiga, cuando usted ya habla de 720 días, hermano. Por eso es que ¿cuánto es eso? Hablando de 2 años. 2 años. Son Dios. 2 años. Esto es una locura. ¿Quién aguanta eso? Pero yo quiero hacer una precisión. Este no es solamente el tema. Y yo invito a que veamos otros temas, ¿cierto?, preocupantes en el tema del sistema de salud. Tenemos un problema del modelo de salud, donde tenemos que ponernos de acuerdo a ver cómo es que vamos a atender a los pacientes. Cómo es que vamos y con qué vamos a atender a los pacientes. Ahí tenemos una gran responsabilidad los médicos y los trabajadores de la salud. Gran responsabilidad que nos acaba de entregar la ley estatutaria en el marco de la autonomía en el ejercicio profesional, definir cómo se atiende y con qué se atienden los pacientes. Porque indiscutiblemente, y no tiene razón el ministro, y no vamos a discutir eso, hay una gran presión del complejo médico industrial. Claro. Y esa es nuestra responsabilidad y ahí tenemos que asumirlo. Si el Estado y la sociedad nos entrega una gran responsabilidad en la ley estatutaria, tenemos que asumirla y asumirla con responsabilidad y con ética. Estamos atendiendo por atender. ¿Cierto? Porque hay una gran presión atrás. Sí, señor, sí. Hay una gran presión atrás, como la corrupción. Entonces ahí tenemos que ponernos de acuerdo. Ese es un problema que hay que solucionar en el marco de la discusión que tengamos nosotros los médicos y en la academia, ¿no? Muy bien, doctor, permítame, hacemos otra breve pausa y volvemos con ustedes. Continuamos en Nos Cogió la Noche, hablando de esta salud que está en cuidados intensivos. Yo quiero hacerle una pregunta un poco, no sé, dice uno hay veces como que se pone uno a pensar, porque igualmente cualquier entidad de estas, la Clínica del Rosario, la Clínica Medellín, el Hospital San Vicente, Fundación, etcétera, cualquiera de todas estas entidades son negocios, son empresas que quieren producir plata. No lo están poniendo ahí para bonito. Estas empresas no se pueden negar a prestar el servicio. Es que lo están matando. O sea, es Primero, que venda algo para que pierda. Es que es la dificultad que tenemos. Éticamente no se debe. No Yo se lo debe. entiendo, es que es lo que me mata de la pregunta, pero... Nosotros tenemos un mandato, tenemos una responsabilidad como médicos y es atender a los enfermos. Obviamente nos tienen que pagar, porque también vivimos, ¿no, Nacho? Y ahí viene el por eso tema. Le hago la pregunta. Ahí viene el otro tema, ¿cierto? Es decir, ¿y quiénes están cargando con la crisis? Yo lo he dicho, los trabajadores de la salud, los usuarios fundamentalmente.
Aquí a los médicos los tercerizaron, las falsas cooperativas de trabajo asociado, los falsos sindicatos, sin prestaciones sociales, sin derecho a vacaciones, sin derecho a hacer promesas de amor, no pueden casar, no tienen año rural, pues cuando se les todos esos problemas. Y los horarios, las jornadas. Las jornadas de más de 60 y pico de horas semanales, los trasnochos y nadie los paga. Todo ese problema, que son problemas del sistema de salud. Y obviamente eso, lo que estamos viendo de La Plata, pues tiene que ver también con que el personal de salud, los trabajadores de salud, lo que llaman ahora el talento humano, está en conflicto. Pero responda. Y entra en conflicto con el paciente. No me hables de lo ético. ¿Cualquier clínica privada se puede negar? Sí, claro. Ellos pueden liquidar el negocio, cerrar el negocio, ¿cierto? Y vivir de sus clientes per se. Pueden cerrar, y es la contradicción. Ellos pueden cerrar su negocio y lo demás. Pero está el sector público, ¿no? Sí, no, en el caso de Metrosalud, por ejemplo. En el caso de Metrosalud, ¿qué pasa en Metrosalud? Metrosalud no puede cerrar, no debe cerrar. Y alguien tiene que responder por las deudas de Metrosalud. Y esa es la discusión que tenemos con el alcalde de la ciudad de Medellín. Hombre, Metrosalud también está metido aquí en este tema. Y estamos peleando para que de la municipalidad saque dinero, porque no se puede cerrar Metrosalud. Una ciudad en crisis, con problemas de seguridad tan serios como la que hay, y esta administración ha estado cerrando persistentemente en estos 3 años servicios de salud en Metrosalud, perjudicando a la comunidad. Sáqueme de una duda, Germán. Cuando salían las ambulancias que van por todas las clínicas, ¿cómo es que le dicen a eso? El paseo de la muerte. El paseo de la muerte. Eso es prácticamente de lo que estamos hablando, que llegan a una institución, no lo atiendo, siguen para la otra, no lo atiendo. Eso es básicamente lo que estamos hablando. Y la ley lo prohíbe. Y la ley estatutaria en eso es clarísima, clarísima, tanto para los públicos como para los privados. Están obligados. Están obligados. Con esta situación, por eso es que el conflicto es tan complejo. Y entonces, mejor dicho, es que prácticamente esto está en la crisis total. Yo insisto, los proveedores en cualquier momento, táquete. Los médicos, a mí me llaman todos los días, entonces ¿qué vamos a ver? ¿Vamos para el paro o qué? Como en 1976, hermano. Y pues aguantemos un poquitico más a ver. Démosle chance, demos otro chancecito a ver si aceptan las propuestas. ¿Qué dice el gobierno? O si no, vamos al paro. Punto. ¿Qué dice el gobierno? El gobierno ya está sacando unas medidas que son completamente innecesarias. Yo le he dicho, señor ministro, ponga los pantalones, que es que así no es. Que es que así no es. Se tiene que hacer con firmeza de que obligue a las EPS a que paguen, que obligue a la Secretaría de Salud a que paguen. Sí, pero las EPS dicen no tenemos plata, entonces no vamos a pagar. No tenemos plata, escúlquelos. Por eso, y los van a esculcar y no les van a encontrar. Escúlquelos a fondo, la fiscalía. Pero es que tienen que tener, porque la plata la recibieron. La plata no se pierde. No, la recibieron, no, la siguen recibiendo. La siguen recibiendo, y ¿cómo van a decir que no tienen? Es que hay unas medidas eso es una alcahuetería, doctor Germán Reyes. Eso llamémoslo así, porque es que hay unas medidas usted lo decía al principio, explicó ellos reciben una parte de la plata que se recoge en el sistema, la tienen ahí, ¿y en qué se la gastan? Si ellos son solo intermediarios, ¿en qué? La metieron en patrimonio, eso lo demostró en el caso de Salucor. Por eso no tendría por qué tener faltante. Se la alteró el contralor a la doctora Sandra Morelli. Hay suficientes informes. Óigame, yo tengo una pregunta porque tengo que salvar aquí a una parte de esto. ¿El caso se da con todas las EPS o hay algunas que se salvan de estas? Hay algunas más y otras menos, eso hay de todo. ¿Pero todas están debiendo plata o hay alguna que esté saneada? No, ahí todas deben plata. Ahí no hay ni una que no deba plata. ¿Estas son todas las EPS de este país? No. No, las que deben Antioquia. Estas son las que deben Antioquia, por eso. Entonces digamos cuáles son. Las que más deben. Las que más deben en Antioquia, mire. Hay otras que no están aquí registradas, que deben otro. En Disalud, usted le decía al principio, vamos a decirles por el nombre propio. En Disalud, Empresa Mutual Desarrollo, deseamos que Fosiga también. Confenalco subsidiado y contributivo. COPSOS, Grupo Salud COP, muy conocido por los escándalos. Mire, la Dirección Seccional de Salud también, 47.000 millones. Fundación Médico Preventiva, también la mencionábamos ahora. Caprecon, Comeva EPS, Nueva EPS, que esa es de las cajas. La que era, exactamente. La que era el Seguro Social. Sabia Salud, que era la Nueva EPS, la que era el Seguro Social. Sabia Salud, que es la nueva, que es la público-privada. Departamento La mixta, Medellín. la EPS mixta. Y bueno, y otros deudores que suman 472.000 millones. Hay otras más pequeñas que deben.
que no están ahí en ese cuadro, Pero que suman mucha plata. ¿cierto? Más pequeñas que... Habría que ver entre cuánto se divide, pero sí. En todo caso, vuelvo a mi pregunta, entonces... ¿Qué hacer? Hasta aquí hemos tenido a nuestros amigos tan queridos del Hospital San Vicente Fundación. Con ellos hicimos todos esos especiales de trasplantes donde uno ve esa función social tan impresionante. La donación de órganos. No le preguntan a usted de dónde viene, no, primero lo atendemos. Y me imagino que muchas entidades prestadoras de servicios son así. Por Dios, Así debe ser. se reventó. Está reventado el sistema. Está reventado. Y En el momento en que se reventó. sí, pero a este paso, a razón de 10.000 millones de pesos mensuales, como quien dice, si seguimos así, en diciembre estaremos bordeando casi los 2 billones. Ese es el cálculo. 12 un poquito más. 2 y un poquito más de billones de pesos. Ya se colapsó, se revienta. Si no hay una acción clara y contundente, que es lo que estamos pidiendo del gobierno nacional, no hay nada que ¿Y de qué sirve entrar a paro? El problema está en que si tocamos fondo en esto, estamos tocando fondo y ya se cierran las puertas, es difícil volver a recuperar, entre otras cosas, confianza, ¿no? ¿Y de qué sirve entrar a paro? Es que esa es la disyuntiva compleja, Nacho, esa es la disyuntiva compleja que tenemos, ¿no es cierto? Porque tenemos un mandato ético, tenemos un sistema que no funciona y tenemos unas propuestas no claras de parte de los que tienen que dar la solución, entonces estamos en una sin salida. Y esa es la preocupación que tenemos nosotros, y tiene que ver con las facultades de medicina, tiene que ver con el sector público, con el sector privado. Aquí hay muchas variables, hay muchos... Tiene que ver con los proveedores. Imagínense, los proveedores. Una clínica, más o menos, ¿cuánto recibe por prepago y por EPS? ¿Cómo se podría lo que pasa es que el prepago es muy poquita la población que está en eso. Sí. Es decir, la población que está en medicina prepago, o sea, que tiene otra opción diferente de mejorar sus servicios a través de un nuevo carnet, de un nuevo pago, tiene una nueva póliza, paga más de lo que les cuentan común y corriente por EPS. Es muy poquita la gente. Pero esas platas también van para las EPS. Sí, claro, no. Pero digamos que eso ya es otra diferente. El funcionamiento es distinto, pero las EPS... No, yo entiendo que es distinto. Yo pago porque me den un mejor servicio, ¿sí o no? Y digamos que es un negocio que recibe directamente la EPS, está por fuera del sistema, digámoslo así, del sistema general de salud. Deben darle lo que se le da el POS a todo el mundo. Solamente está concebida la prepagada para mejorar hotelería. ¿Me explico? Habitación solo. Habitación sola, más agilidad en las citas de los especialistas. Algo de hotelería. Pero en general es muy poquita la gente que tiene posibilidad de acceder a la prepagada. Porque es caro. Pero, claro, porque es cara. Y está bien, pero igualmente ¿cómo pienso, ¿cuánto así, ahora? Así sean poquitos o muchos. Mayores de impresionante. También podría colapsar por ese lado. Claro, la prepagada no recibe mayores de 65 años. ¿Sabe usted? No sabía. Pero venga, pero ellos también... O sea que si yo que tengo, perdón, más de 65 años, yo voy hoy a una empresa de medicina prepagada. No. A mí me dicen, no, usted está muy viejito. Y vaya a una empresa aseguradora, ¿qué le dicen? Bueno, no me reciben. Pero venga, la inquietud mía es, y eso también podría entonces pasar con los prepagos. Sí, claro. También dejar de pagarle a las clínicas. Entonces las clínicas tienen amenaza por todos los lados. A las clínicas, la prepago también les deben. No el monto queda aquí. Sí, por eso, pero entonces, o sea, falta sumarle eso. Falta sumarle por todos los lados. Falta separar las cuentas. Ajá. Separar las ahí cuentas. está todo. Pero el bloque grande es del sistema general. Sí, no, estamos claros en eso. Lo que pasa es que lo que quiero conceptualizar aquí es que, o sea, por todos los lados le están dando a las clínicas. Claro. Por todos los lados. Claro, porque es que la deuda es de lo del sistema general y la deuda también es de cuando usted va con prepago. Muy bien. Esto está que colapsa. Mejor dicho, no, esto está colapsado ya. Usted ahorita hablaba de entrar en un paro. ¿Y si esto sería un paro nacional? ¿Esto sería solamente un paro en Antioquia? ¿Esto nada más ocurre en Antioquia? No. Si en Antioquia es de ese tamaño, en el resto del país es peor. Entonces, ¿de cuántos billones estamos hablando en todo el país? De 12 billones de pesos en el país. 12 billones, de los con cuales... B grande. 12. Y Antioquia está participando con un poquito menos del 10%. Casi alto, que, sí, el 10%. El 10%, eso es grande. Sí, no, es grande. Es grande, ¿Cómo era antes la de Bogotá, por Dios? En Bogotá, la red pública, los 22 hospitales
que hay 22 hospitales, como el Hospital General más o menos aquí, le deben 675.000 millones. 675.000. Lo que pasa es que han estado sacando plata del distrito, del fondo del distrito, para contener la crisis, ¿cierto? Que ese es el otro problema. Aquí, por ejemplo, en el caso de Metrosalud hay que reconocerlo, pero no es suficiente, y le hemos estado diciendo a los candidatos a la alcaldía, sacaron 10.000 millones para tapar un huequito ahí financiero. Le estamos diciendo a los candidatos, ustedes van a llegar a la alcaldía de Medellín, el que quede, con un tema que tiene que resolvernos, y el tema de la red pública de Metrosalud, que tiene un déficit, tienen que taparlo. ¿Con qué? Con plata de todos los ciudadanos. Usted nos habla, doctor Reyes, de que el panorama es grave, es crítico. Pero, y también nos dice, pero los proveedores aguantan, digamos que no se van a paro, la gente se aguanta que le deben un mes de sueldo en los hospitales, pero podríamos llegar en el corto plazo a ver cerrar hospitales totalmente. Por supuesto, eso es lo que estamos preocupados. Esa es la preocupación, que definitivamente le digan, por ejemplo, al San Vicente. Al San Vicente le lava la ropa a una empresa grande en Medellín. No sé, y si supiera tampoco lo podría decir aquí, ¿cierto? Claro. Le lava la ropa a una empresa grande en Medellín. Esa empresa tiene, digamos, capital para aguantar que el San Vicente se le demore en el pago un año. Pero hay otras entidades, otras empresas más pequeñas que no aguantan un año que el hospital no le pague el lavado de ropa. Doctor, y le corta el chorro. Cuénteme una y cosa. Cuando le corta el chorro, los otros proveedores van a decir, oiga, pues es que eso no pagan. Yo le hago una pregunta. Ya que le va a prestar el hospital a la clínica si es que esos no pagan. Yo tengo esta inquietud. ¿Esto se está volviendo inflacionario? No sabría contestar la pregunta, pero... Por una razón muy sencilla, Germán. Si yo tengo una empresa de lavado de todas lo que utilizan, las fundas, las sábanas y toda esta cuestión, y yo sé que esta gente no me va a pagar a un año, sino que me pagan no me van a pagar los 30 o 60 días, sino que demora un año. Cobra más caro. el precio? Yo lo meto dentro de mi costo, porque es el Cobra más caro. Entonces, claro, en esa lógica, sí. Entonces, Nacho, los sí, servicios, claro. sí, lo mismo pasa con los productos farmacéuticos. Entonces, Claro. por eso Y van la a brincar que alimentación. por qué son tan caros. Pues claro, si me lo están pagando a 720 días, eso no hay quien lo aguante. Vamos a hacer una última pausa y volvemos con ustedes. Eso de acá viene, Nacho, muy importante. Continuamos hablando aquí en el programa de la salud en cuidados intensivos. Antes de irnos a esta pausa estábamos hablando de eso. Yo le preguntaba al doctor que si esto tiene inflación. Yo considero que sí. Si yo vendo, por ejemplo, parte de la alimentación, digamos, soy una persona que le vende las verduras a cualquiera de estas clínicas, pero no me las van a pagar hasta dentro de 700 días. ¿Usted qué hace, hermano? El tomatico no lo cobro a 100, lo cobro a 500. Y pues, digo yo estoy especulando con eso. Yo no ha caído en cuenta y vale la pena hacer la pregunta a los economistas. Sí. Dentro del marco de todo el gasto en salud, este atraso, ¿qué implica desde el punto de vista de la inflación? Estamos aumentando por esa vía el gasto en salud. Sí, claro, se está aumentando el costo, se tiene que aumentar, es que es más bobito si no lo hacen. Sí, claro, entonces hay que ¿Quién vende para que no le paguen? Al Ministerio de Hacienda si ha hecho la investigación, si ha calculado eso, al gobierno, pues, al alto gobierno, oiga, ya calcularon eso. Porque hablamos del costo de salud, hablamos de la inflación, pero fíjese, ¿verdad? Que cuando uno ve esos estudios del IPC y todo, salud siempre sale como uno de los renglones que más inciden en el costo de vida. Es muy interesante, vale la pena que inviten ustedes aquí a los economistas a ver cómo es, pero porque de bulto... Los tenemos invitaditos en estos días porque es que analicen la situación entonces, Germán. Dólar disparado, posconflicto, diálogos en La Habana, problemas con nuestro vecino haciendo lo que está haciendo, y un agro completamente destruido, empobrecido, una salud complicada. Y entonces uno dice, pues me pregunta por las famosas locomotoras o pregunta uno en dónde estamos parados, porque es que esto se veía venir como muchas cosas y no hacemos. Las cárceles
más en problemas de lo que hemos hablado aquí, no hay que hablar, Germán. O sea, si seguimos hablando de tanto tema, Germán, mejor dicho, usted y yo nos vamos a enloquecer. Pues yo le digo una cosa, sin soluciones a la vista. Nosotros le tenemos propuestas al gobierno, si las hemos hecho. Hoy hay una audiencia, pues hoy es, en el sentido figurado, no exactamente el día de hoy, de la Corte Constitucional. Yo sabía que me iba a meter eso. ¿Necesita reformita la Constitución o qué? No, la Corte Constitucional que tiene una mesa, una audiencia especial en el tema de salud. Entonces la Corte Constitucional citó al gobierno, citó al Contralor, citó al Procurador, nos citó a nosotros, citó a los hospitales, para que todas estas cosas que acabamos de ver se aclaren. ¿Sí? La Corte está diciendo, bueno, pues aclárenme en esto, porque el tema es muy claro, lo que está en juego es el derecho a la salud de los ciudadanos. Y es muy importante la intervención, y es muy importante las conclusiones que saque la Corte Constitucional de todo este tema específico. Este es un tema de la deuda a la Lo que está en juego es el sistema de salud de este país, por Dios. Eso es lo que está en juego. Yo le quiero preguntar rápidamente, que ya nos tenemos que despedir. ¿Este problema, doctor Reyes, viene desde cuándo? Porque es que usted lo dijo al principio, eso no es de este gobierno ni del anterior solamente, sino de todos. Es decir, todos los diagnósticos, las alertas, las alarmas, y estamos esperando a que colapse para pensar en hacer algo. Llevamos 20 años. Aquí hay un problema de diseño. Lo hemos insistido, aquí hay un problema de diseño del modelo. Una copia mala chilena. Es una copia mala, un problema de diseño mal hecho de Ley 100. Muchas gracias por la Ley 100. Entonces hay que convencerse de que hay que hacer una cosa distinta. Muy bien. Y hay suficientes ejemplos buenos en el mundo. No vamos a inventar nada. Y copiamos uno bueno. Copiamos uno bueno. Doctor Reyes, muchas gracias y lamento mucho la situación. También lo lamento por muchas empresas prestadoras de salud, muchas clínicas, porque soy un admirador de los médicos colombianos, de los médicos paisas. Tenemos un talento impresionante, médicos de primer nivel mundial. Aquí no nos dé susto eso, aquí no hay que ir a otra parte a buscar quién nos va a hacer un tratamiento, quién no. Aquí tenemos personal con unas calificaciones, mejor dicho, para uno quitarse el sombrero, unos talentos. Esperemos que, pues queda muy poco para que se acabe este año, pero ojalá terminar el año o iniciar el otro, así sea con el 50% de esto subsanado para que los hospitales respiren, porque yo no veo más de otra. Y ustedes pónganle mucha atención porque llegará el momento donde ustedes van a llegar a una clínica y les van a decir, señor, qué pena, no podemos hacer nada por usted. Y no es porque no quieran, es porque definitivamente no lo van a poder hacer. Esa va a ser la razón. Así la ética, Germán, diga, lo tenemos que atender, sí, pero ¿cómo lo atiendo y no, cómo le voy a sanar esa herida si no tengo una gasa? Si no tengo con qué suturarlo, si no tengo con qué hacer esto. Vamos de colapso total. ¿Qué se va a hacer? Esperemos, como digo, que de aquí a diciembre esto esté en otro nivel. Don Germán, gracias, hombre, como siempre, por traer estos temas tan importantes. Al doctor Reyes también, muchas gracias. No, a usted, Nacho, y Germán, por la invitación y por los piropos al personal de la salud, a los médicos en especial. Yo creo que hay buen personal médico, enfermeras, capacitado en el país. Suficiente, bueno, reconocido internacionalmente. Muy bien, así es, lo sé de primera mano. Es hora de irnos a descansar, pero para tener un buen descanso, pues obviamente lo debemos hacer, como siempre les digo, en un colchón.